Hola, ¿cómo están? Comenzamos con los contenidos de la unidad número 5 del programa. El primer tema es una introducción general al período del Bronce Tardío. Para esto seleccionamos un capítulo, el capítulo 16 del libro de Mario Liberani, El Antiguo Oriente. El capítulo se titula justamente Tecnología e Ideología en el Bronce Tardío. El otro video que acompaña los contenidos de esta semana es uno que versa sobre los hititas y fue preparado por nuestro ayudante Julio Fernández. La imagen que acompaña esta primera diapositiva es muy icónica para este periodo. Es una representación artística de Ramsés II peleando en la famosa batalla de Kadesh contra los hititas, con lo cual podemos ver como mínimo dos elementos. Primero, toda una serie de innovaciones técnicas relacionadas con la guerra y por otro lado estos enfrentamientos entre los grandes poderes políticos de la época que estaban ya relativamente alejados unos de los otros, pero que en este Bronce Tardío se conocen y chocan, como son los poderes oriundos de la región del Nilo frente a los hititas oriundos del centro de lo que es la península de Anatolia o Asia Menor. Comenzando siempre por lo más complejo, el tema de la cronología, aprovechamos esta unidad para hacer un repaso y dar un cierre a todo lo que es la Edad del Bronce. La Edad del Bronce, como vimos, está dividido en tres periodos: el Bronce antiguo o temprano, del 3000 al 2000 a.C. aproximadamente, dependiendo de las regiones; el Bronce medio, del 2000 al 1550 aproximadamente; y el último periodo de esta Edad del Bronce, el Bronce reciente o tardío. Lo pueden encontrar con estas dos denominaciones en la bibliografía, que abarca los últimos siglos, del 1550 al 1200 de vuelta aproximadamente. Así que toda la unidad número 5 va a tratar sobre este periodo en cuestión. Por ahí arrancando un poco antes, por ahí terminando un poco después, pero estos siglos son el núcleo de la unidad número 5, son el núcleo del Bronce reciente o tardío. En el cuadernillo de mapas y cronologías, ustedes van a poder encontrar una vez más la tabla cronológica de Roux, que se basa sobre todo en la cronología de la Mesopotamia, y particularmente del sur de la Mesopotamia. Fíjense que este periodo él lo denomina periodo casita, justamente porque van a ser los casitas, este pueblo montañés de la región de los Agros, quienes van a gobernar la ciudad de Babilonia desde aproximadamente el 1600 a.C. hasta el 1200. Fíjense que aquí entonces, para Roux, el Bronce tardío estaría comenzando algunos años antes nada más. Marcamos aquí aquellas regiones y periodos a los cuales le vamos a prestar particular importancia en esta unidad número 5, porque no vamos a tener tiempo de ver todo. Por ejemplo, la Babilonia casita la vamos a mencionar, pero no la vamos a trabajar. Lo que sí vamos a trabajar, como acabo de marcar con el círculo colorado, es el mundo hitita. Como mencioné hace unos minutos atrás, ya fue trabajado en un video realizado por Julio Fernández. También la región de Egipto, naturalmente, con el llamado Reino o Imperio Nuevo. Esto lo vamos a ver la semana que viene. Pero también aparecen unos actores que hasta el momento no le habíamos prestado mucha atención, los hurritas, y la formación de un reino, el reino de Mitanni, que va a ser uno de los grandes poderes políticos del Bronce reciente o Bronce tardío. Y también le vamos a prestar mucha atención a toda la región de Siria-Palestina, que hasta ahora también la tuvimos tocando un poco de forma marginal, pero que ahora se va a convertir en el escenario de disputa de los grandes poderes de la época: mitanios, egipcios e hititas. Otras dos entidades políticas muy relevantes son Asiria y Elam. Sin embargo, como dije anteriormente, no vamos a poder ver todo, así que en nuestra materia lo que corresponde a Asiria y Elam para el período del Bronce reciente o tardío no lo vamos a trabajar.
Una de las cuestiones centrales para este periodo es la difusión del llamado elemento indo-iranio. El grupo de familias lingüísticas indo-iranias es un enorme grupo que ustedes aquí lo ven en la parte inferior del mapa, en un color marrón medio dorado, tirando para dorado. Depende aquí, digamos, la configuración de colores que cada uno tenga en su pantalla, pero este elemento indo-iranio forma parte de la macrofamilia de las lenguas indoeuropeas, dentro de la cual se está incluido también el castellano. Así que hasta ahora en la materia estuvimos dándole mucha importancia a la familia de las lenguas semitas. Pues bien, a partir de este periodo tenemos que comenzar a prestarle atención al elemento indo-iranio, al cual tradicionalmente se atribuyen muchas de las innovaciones técnicas de este periodo, aunque esto hoy está en debate, particularmente el tema del carro de 2 ruedas tirados por caballo, como veíamos en la imagen de Ramsés II, y la aparición de un sector militar especializado, justamente el sector de los carristas, que tienen una denominación indo-irania particular, que es el sector de los Marianu, que se va a convertir en una clase social privilegiada, una suerte de aristocracia militar que va a ocupar, digamos, el puesto más alto dentro de la estructura social de este periodo. Tanto es así que el propio rey aparece como el líder de estos guerreros marianu, guerreando también sobre un carro de guerra al frente de las batallas. Aquí tenemos un mapa mucho más detallado de la región a la cual yo hacía recién referencia. Este sería el grupo enorme de las lenguas indo-iranias. El color rojo indica las lenguas iranias, que son un montón, y el color verde las lenguas arias, que son muchísimas más y que todavía perduran en gran parte del subcontinente indio. Fíjense a la izquierda dos imágenes. Arriba una representación artística de Arjuna, el famoso guerrero, cuyo carrista, el conductor del carro, es Krishna, el famoso dios de la religión hindú. Fíjense que esta imagen da cuenta de uno de los episodios más significativos del largo poema en sánscrito, el Mahabharata, el episodio narrado en el Bhagavad Gita. Fíjense entonces allí el carro, también la presencia de los caballos, la cuestión de los carristas, del guerrero. Este tipo de prácticas son las que caracterizan y luego van a perdurar la edad del bronce tardío. Y en este caso tenemos esto reflejado en un poema épico, pero también religioso, de la India antigua. Pero yendo al escenario que nos interesa, al mundo del cercano oriente, debajo tenemos un relieve donde tenemos también a guerreros en carros de 2 ruedas tirados por caballos, y en este caso se trata de bajorrelieves hititas, que corresponden, como decíamos antes, a la región de Anatolia, de Asia Menor. Mario Liberani en su texto da cuenta de una serie de cambios socioeconómicos que a su modo de ver van a ser claves para entender la dinámica del proceso, pero también lo que va a suceder después, al final del bronce y la transición a la edad del hierro. Por un lado, es un mayor distanciamiento entre el sector palacial, la clase gobernante, liderada por estos marianu, y los campesinos, el grueso de la población. Por un lado, las ciudades se van a hacer cada vez más grandes. Lo que sucede es que cada vez va a haber menos ciudades, con lo cual, en términos totales, parece haber una tendencia negativa en relación a la urbanización. Por otro lado, se constata un empobrecimiento del campesinado, un descenso demográfico de la población total y la constancia en distintos documentos de la existencia de revueltas campesinas, pero también de campesinos que huían, tratando de evitar así tributar al palacio. Esto hace que las formas de vida de la población común adopten un elemento más pastoril.
lo cual también da como resultado la importancia, la relevancia del factor tribal o gentilicio como articulador social de estos actores. Lo anterior vendrían a ser grandes tendencias socioeconómicas de tiempo lento, cuyos efectos, como decíamos, se van a ver recién al final del periodo del Bronce tardío. Pero mientras tanto, como decíamos, esta edad del Bronce tardío se va a caracterizar por la presencia de grandes poderes políticos que interactúan, a veces de manera pacífica, muchas veces también de manera bélica, entre ellos. En un primer momento, en los siglos inmediatamente anteriores al Bronce tardío, tenemos una importante fragmentación política. Repasemos en Egipto el segundo periodo intermedio, con un territorio egipcio dividido y un norte dominado por los hicsos. Pero después del reinado de Hammurabi, en lo que es la Mesopotamia, también veíamos cómo los reyes babilonios no habían logrado conservar ese enorme estado territorial o imperio que había logrado Hammurabi, lo cual dio lugar también a una nueva fragmentación política. Y en la región de Anatolia, la emergencia de lo que algunos llaman el reino o imperio antiguo, tema que está trabajado en otro video de esta semana. Pero ya a mediados del siglo XVI, cuando comienza entonces el Bronce tardío, tenemos la consolidación de dos poderes al sur de la Mesopotamia y al sureste de Irán, Babilonia y Elam, de los cuales dijimos no vamos a trabajar en nuestra materia, sí en cambio Egipto y el reino de Mitanni, que son las dos principales potencias en la región de Siria-Palestina en los primeros años de este Bronce tardío. Uno o dos siglos después, Mitanni se retrae, Egipto sigue dominando parte importante de Siria-Palestina, el periodo del Reino Nuevo en Egipto es bastante extenso, pero ahora sí aparece el país de Hatti o los hititas como sus principales contrincantes. También en esta época aparecen otros reinos muy importantes, Alashiya, Chipre y Ajiyawa, que aparentemente sería el mundo micénico, tema que tampoco vemos en esta materia. Y por último, finalizando lo que es el Bronce tardío, para que vean ustedes también la dinámica política de estos siglos, tenemos que indicar que ya Mitanni ha desaparecido como estructura política. Ahora el poder importante al norte de la Mesopotamia es Asiria, mientras que si bien el reino de Hatti o el imperio hitita sigue perdurando, en la región de Siria hay una suerte de virreinato liderado por la ciudad de Carquemish, que se ubica en el Alto Éufrates, ciudad que estaba gobernada por no recuerdo ahora si un hijo directo o un sobrino del rey hitita. En torno al año 1200, 1150, este escenario va a cambiar rotundamente. No solamente Egipto se retrae a sus fronteras tradicionales, sino que también Ajiyawa, el país de Hatti, desaparecen como estructuras políticas. Ese fuerte cambio, esa fuerte crisis del año 1200, 1150 aproximadamente del siglo XII, lo vamos a ver recién en la unidad número 6. Ahora bien, independientemente de los cambios políticos que atraviesan estos siglos del Bronce tardío, hay una serie de elementos en común que le permiten a Liberani plantear la existencia de un sistema interregional donde los grandes reyes interactuaban unos con respecto a otro en términos horizontales, en términos de paridad. Incluso en las cartas que se mandaban unos a otros figuraban como hermanos. A lo largo de esta unidad vamos a trabajar distintas cartas para ver el uso de esta terminología y cómo era la relación entre, por ejemplo, los reyes de Mitanni con los reyes egipcios, con los reyes hititas, con los reyes de Babilonia. Todos ellos se trataban en términos paritarios.
Otro elemento de este sistema interregional es la relación entre estos grandes reyes y los pequeños reyes o reyesuelos. Aquí la relación es una relación jerárquica, vertical, ya no es una relación de hermandad, sino entre padres e hijos. También vamos a revisar documentos a lo largo de toda esta unidad para ver este tipo de relaciones, las relaciones verticales. Claro que los reyesuelos dependen siempre de un solo gran rey. No pueden depender de dos grandes reyes. Si eso sucedía, era motivo de disputa. Y en efecto, la mayor parte de los conflictos entre los grandes reyes tenía que ver con el comportamiento de algunos reyesuelos que se querían pasar del dominio de uno al dominio de otro. Por eso es que algunos, en un anacronismo bastante bruto a mi modo de ver, tratan de pensar esto como una suerte de guerra fría. La verdad que más que guerra fría era bastante caliente, porque cada 2 por 3 había batallas y guerreaban unos contra otros. Pero la mayor parte del tiempo había relaciones pacíficas y se constata permanentemente el intercambio de objetos, no solamente entre los grandes reyes, sino entre los grandes reyes y los reyesuelos, que aparecen en las cartas como regalos, como dones. Pero no solamente objetos, sino también servicios. Hay un permanente movimiento de mensajeros, que son quienes justamente llevan estas cartas, pero también de personal especializado en distintas tareas, como médicos, astrónomos y fundamentalmente escribas. En efecto, toda esta comunicación se realizaba en lengua acadia, que se convierte entonces en esta época en la lengua diplomática, en la lengua internacional. Se da el caso, por ejemplo, que los reyes hititas, que no hablaban acadio, y los reyes egipcios, que no hablaban acadio, sin embargo, ambos entre sí se comunicaban en lengua acadia. Y otro aspecto fundamental de las relaciones son las mujeres, los matrimonios interdinásticos. Los grandes reyes ofrecen a sus hijas, a sus princesas, ya sea a otros grandes reyes o a algunos reyesuelos, justamente para consolidar las alianzas políticas y evitar así futuros enfrentamientos. Un caso famoso, aunque muy polémico porque no se tiene mucha seguridad, es el de la famosa faraona Nefertiti, esposa de Ajenatón. Digo, no se conoce muy bien porque luego de este periodo, que después vamos a ver en una clase posterior, se trató de borrar la memoria, tanto de Ajenatón como de Nefertiti, debido a su reforma religiosa. Entonces hay muchos elementos que se desconocen porque fueron destruidos. Algunos presuponen, no Nefertiti, pero sí su familia, era de origen hurrita. Efectivamente, se constata que muchos faraones se casaron con princesas de origen hurrita, del reino de Mitanni, justamente para consolidar las alianzas políticas. No se sabe si Nefertiti descendía de alguna de estas princesas hurritas que se habían casado con los faraones. Algunos plantean de que probablemente sí. Pero también es muy interesante cuando después de muerto Ajenatón, Nefertiti llama, entre comillas, ¿no es cierto?, pide un nuevo esposo a los hititas, quienes se lo mandan. Sin embargo, él mismo es asesinado antes de llegar a Egipto, con lo cual en este periodo pudo haberse dado el caso de un príncipe hitita convertirse en faraón egipcio, lo cual da cuenta justamente de la fuerza de estos matrimonios interdinásticos. Hay muchos más elementos para conversar, pero para eso dejamos que lean el texto de Mario Liberani, que revisen la guía de lectura y todas las dudas y preguntas, como siempre, lo conversamos en los encuentros de los viernes o bien nos escriben por mail o en los comentarios de Facebook. Perdón, de Facebook no. De YouTube, ya llegados a este momento del año, sabrán ustedes, la mente no funciona como antes. Abrazo.